Este video es la recopilación de los temas más sobresalientes del seminario de filosofía. Hablaremos sobre los diversos conocimientos que adquirimos. Comenzaremos explicando los inicios de la filosofía, que así como todo, tienen origen. Como primeros filósofos podemos recordar a Tales de Mileto, los pitagóricos, Genófales, Parménides, Anaximandro, Empédocles, Anaxímenes, Heráclito, Anaxágoras y Demócrito. Los que estudiaremos con más profundidad son Sócrates, Platón y Aristóteles. Sócrates fue el maestro de Platón. Fue juzgado a pena de muerte por no reconocer a los dioses atenienses y corromper a la juventud. Como castigo de esto, murió tomando la cicuta, antes de contradecir sus conocimientos e ideales. Platón fue maestro de Aristóteles. Él hablaba de dos mundos, el de las ideas y el de los objetos. Para esto debemos entender el mito de la caverna, que dice que todos los humanos estamos cegados en una cueva y no logramos ver la luz del sol, que en este caso representa el mundo de las ideas, el mundo perfecto, el correcto, donde la razón manda. La cueva sería el de los objetos, el irreal, el material, el que encierra el alma y no nos permite conocer la realidad. Solo escapando de la caverna podremos ver la luz del sol y solo así mandará la razón. Aristóteles, alumno de Platón, aportó grandes ideas y teorías en la mayoría de las ciencias, como la lógica, la metafísica, la filosofía, la sociología, la política y la ética, entre otras. Otra contribución al origen de la filosofía fueron los mitos, ya que la gente comenzaba a preguntarse el origen de las cosas, como el sol o la lluvia. Estos cuestionamientos detonaron que diversos estudiosos como los que ya nombramos comenzaran a cuestionarse todo lo que veían y a formular sus propias teorías. Ahora, nos adelantaremos al siglo XIX, donde en Europa los hombres sufrieron una gran crisis social que trascendió de gran manera en las sociedades futuras, debido a la aparición de la revolución industrial, que provocó una lucha entre clases sociales por la marginación y explotación de los obreros. El contemporáneo Carlos Marx estudió estos fenómenos y escribió la obra El Capital, con la que contribuyó al desarrollo filosófico y social de la época. Introdujo el concepto de la ideología, analizándola y explicándola como una falsa conciencia, que permitía el dominio de un grupo sobre el otro. Al marxismo se le considera materialismo dialéctico, pues sintetiza y unifica el materialismo filosófico, por una parte, y por otra, la teoría de las contradicciones de Hegel, transformándola, añadiéndole un carácter materialista en lugar del idealista. En el siglo XVIII, Immanuel Kant estudió los grandes valores de la humanidad, haciendo grandes aportes a la ética y a la filosofía. Planteó tres preguntas: ¿qué puedo conocer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué me cabe esperar? Esas tres preguntas sintetizan quién soy yo, una gran pregunta filosófica. Además, Kant consideró que la metafísica es imposible como ciencia, pero irrenunciable como inquietud humana. Ahora llegamos a la corriente filosófica positivista, que tuvo grandes repercusiones principalmente en América Latina en el siglo XIX. Su principal precursor fue Augusto Comte. El positivismo es 100% objetivista, científico y racional. Se basa principalmente en el método científico. Rechaza las ciencias no prácticas como son las humanísticas y solo considera como ciencias ciertas a la física, a la matemática, biología, química, entre otras. En nuestra opinión, no le encontramos mucho sentido a esta corriente, ya que se nos hace una forma de pensar muy cerrada e ineficaz para el mundo actual, ya que sin las ciencias humanistas no se podría llevar a cabo el desarrollo de la humanidad y muchas de las cosas de hoy en día no tendrían sentido ni manera de explicar. Fenomenología, corriente filosófica interdisciplinaria, impulsada y estudiada principalmente por Edmund Husserl. Rechaza el idealismo propuesto por Platón. Es una corriente no fáctica ya que es subjetivista y no se basa en el método científico. Está basada en el desarrollo de la conciencia, que es el desarrollo de la intencionalidad para describir esencias.
Podemos hacer una diferencia entre la conciencia psicológica y la conciencia fenomenológica. La primera solo estudia la parte mental y conductual, y la segunda busca descubrir las esencias de las cosas, lo que es en sí, es decir, ir a las cosas mismas independientemente si nos gustan o no. Ahora hablaremos un poco de Nietzsche y su relación con la filosofía. Empezaremos con su frase Dios ha muerto. Esta frase fue tomada del libro de Anticristo, donde hace una crítica y análisis profundo del cristianismo. Estas ideas causaron una gran revolución de ideologías sociales. En su obra Nietzsche habla de lo bueno como la voluntad de poder, la libertad, la fuerza, y habla de lo malo como la piedad, la compasión, el ascetismo, los miedos, la opresión, la manipulación. Es por eso que rechaza el cristianismo, ya que considera que debilita al hombre. Para Nietzsche existe un ideal de hombre, llamado por él el superhombre, que es aquel capaz de ejercer su voluntad de poder y su libertad de tomar decisiones. Uno de los seguidores de Nietzsche fue Freud, que se dedicó a estudiar el inconsciente. Esto trajo una gran revolución a lo conocido como conciencia. Estructuralismo. Para empezar, entendamos como estructura el modo en que las partes de un todo se conectan entre sí. Lo importante no es analizar con cuántas partes se compone un todo, sino la manera en cómo estas partes se relacionan y cómo se necesitan unas de otras para que la estructura pueda funcionar. Así es como podemos entender a la sociedad. Los principales precursores fueron Levi Strauss y Michel Foucault. Foucault formuló, criticó y abrió perspectivas diferentes. Crítico de las verdades y la subjetividad, abrió nuevas perspectivas para entender la sexualidad y el poder. Rompió con los tabús sobre la sexualidad, criticaba a la sociedad por la manera en cómo veía la sexualidad. Además, llegó a la conclusión que el hombre no puede prescindir del poder, es decir, el hombre siempre necesita del poder. Estableció 3 etapas de la Estableció 3 etapas. La etapa arqueológica, que es analizar cómo se construyen los saberes a través de la práctica. La etapa genealógica, que es la búsqueda del origen, de dónde venimos y cómo nos hemos ido conformando. Por último, la etapa de la ontología histórica, que es la historia de lo que somos, cómo nos vamos construyendo a nosotros mismos y cómo nos convertimos en sujetos de conocimiento. La Escuela de Frankfurt fue fundada en Frankfurt, Alemania, en 1923 y surge ante la necesidad de desarrollar una conciencia social. Es una corriente extremadamente analítica y crítica. Enfrenta la teoría crítica contra la racionalidad instrumental, que es el preguntarse para qué de todo. Estudia el por qué nos relacionamos como nos relacionamos, el por qué actuamos como actuamos, por qué somos sometidos por regímenes políticos, por qué creemos en lo que creemos. Sus principales precursores fueron su fundador Max Horkheimer, Walter Benjamin, Adorno y Marcuse. Esta corriente tuvo un gran impacto a nivel mundial y hasta ahora lo sigue teniendo. Posmodernidad. Posmodernidad se podría definir como el alertar sobre algo que anda mal en la sociedad y que requiere nuestra atención. Se caracteriza por la exaltación de la razón humana. Confía plenamente en los poderes de la razón y de la ciencia al grado de mistificarlos. Esta corriente critica el pensamiento hegemónico, es decir, el poder de imponer, ya que actualmente creemos todo. Estamos en un mundo lleno de meta-relatos hegemónicos, impositivos, y con eso nuestro pensamiento se vuelve débil. La posmodernidad critica la modernidad, al decir que somos indiferentes a la tolerancia. Ya nadie cree en la razón, la ciencia ha perdido credibilidad y confianza, lo público se ha vuelto privado y lo privado se ha vuelto público. Se confía en la astrología, esoterismo, videncia. La ciencia y el racionalismo ya no es lo único que explica la realidad en nuestra vida. Ahora hablaremos de la filosofía latinoamericana. La filosofía latinoamericana propone actuar conforme al cuidado existencial, que es abrir todas las posibilidades para que el otro se abra.
Forced to feel now dead.